Bueno, buenos días. Vamos a ver. Estamos en el curso. Vamos a comenzar de matemáticas 2, la cual en esta primera parte nosotros vamos a ver el concepto de geometría. Este video va a ser a manera de introducción, en la cual desde la página 3 a la página 15 del libro viene bastante teoría, la cual ahorita aquí les voy a resumir qué es lo que deben de ustedes hacer ahí en su libreta a manera de resumen para que lo tengan. No es parte de la actividad, pero sí para que sepan que viene teoría en el examen. Y es el concepto de geometría, en el cual así a grandes rasgos nos dice que es aquella que estudia las propiedades de las figuras y cuerpos geométricos y se aplica para calcular perímetros de áreas de dichas figuras geométricas. Esa es su definición. ¿Qué significa? Significa medir tierras, la cual hay 4 tipos de geometría, la cual aquí ahorita nosotros nada más vamos a analizar una. Esas 4, una de ellas es geometría plana, geometría espacial, geometría analítica y descriptiva. A grandes rasgos, la geometría plana es 2 dimensiones, 3 dimensiones, figuras geométricas de 3 dimensiones, 2 y 3 dimensiones, y la descriptiva es a través de proyecciones. Nosotros la que vamos a utilizar aquí es esta, la geometría plana. Es la que vamos a estar analizando en este curso. Vamos a estudiar la geometría plana o geometría euclidiana se llama. Esa información viene, les digo, desde la página 3 hasta la 15 del libro, y pueden revisar el concepto. Denle una leída a su libro. Y también en la parte teórica viene el concepto de línea. El concepto de línea, el cual así tan simple es conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos. ¿Qué significa esto? Si yo hago muchos puntos así y lo más derecho posible, fíjense cómo entre más puntos haga, pues se va formando una línea. Entonces una línea es un conjunto de puntos. Dentro de las definiciones también viene que es una línea recta, que es una línea curva, para que también lo investiguen y lo tengan ahí a manera de teoría, que es una semirrecta, que es una un segmento de recta, que es un segmento de recta. Hay una parte que se llama comportamiento entre líneas. Las cuales se dividen en 3, que son perpendiculares, paralelas y oblicuas, la cual las perpendiculares están dadas de esta forma, las paralelas son líneas que son de esta forma, o al menos así se simboliza, y oblicuas de esta forma. Aquí les voy a explicar más o menos cómo es el comportamiento entre ellas. Las perpendiculares forman 90 grados entre ellas, o sea, una T derechita. Las paralelas no se cruzan, no se tocan, siempre van en una misma dirección. ¿Sí? Siempre van en una misma dirección, o sea, por más que se extiendan, nunca se van a cruzar. En cambio, las perpendiculares y las oblicuas sí. La diferencia entre una y otra es que aquí se forman ángulos de 90 grados. O sea, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y las oblicuas sí se cruzan, pero no forman
90 grados, ¿sí? O sea, chuecas, pueden quedar así. O sea, aquí no hay 90 grados, aquí no hay 90 grados, aquí no y aquí tampoco. Como en este de acá, sí forman 90 grados. Esa es la diferencia. Entonces, por ahí igual, a manera de resumen, escriban esto en su libreta. Les repito, no es parte de la actividad, pero por favor háganlo. ¿Por qué? Porque en esta parte, en este primer parcial de Matemáticas 2, viene mucha teoría. Mucha. Es bastante teoría. Yo ahorita aquí estoy enmarcando los conceptos básicos. Cada uno de ellos tiene una definición. Bueno, el comportamiento no, este no va. ¿Cuáles son los tipos de geometría? ¿Cuál es la geometría plana? ¿Cuál es la espacial? ¿Cuál es la analítica? ¿Cuál es la descriptiva? La definición de geometría, ¿qué significa? O sea, fíjense ahí cuántas son. O sea, al menos ya van ahí una, dos, de ahí salen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí ya van 14 preguntas de teoría. Háganse ustedes una guía utilizando su libro. También faltan otros 12 conceptos por ahí que pueden venir como teoría antes de entrar a realmente los ejercicios, los cuales es ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la abertura entre dos líneas rectas. Unidas por un punto llamado vértice. ¿Sí? Si queremos revisar esto, bueno, hay dos líneas rectas. Esta abertura que se forma aquí se le llama ángulo, el cual puede ser representado con este símbolo o también con este símbolo. Símbolo de ángulo, símbolo de teta, que representa un ángulo en grados. ¿Sí? Bueno, ahí ya tienen otra definición. Ahora, los ángulos se clasifican en dos grupos. Se clasifican en dos grupos. Por apertura y por posición. Por apertura y por posición. Voy a escribir aquí ahorita los 6 que son por apertura o abertura. Más bien estoy diciendo apertura y es abertura. ¿Cómo se clasifican por abertura? Bueno, eso viene en la página, déjenme les indico, en el enlace de memoria, en la página 15 precisamente del libro. Viene en la página 15 del libro. Aquí lo voy a hacer de manera muy rápida. Por abertura y por posición. Ya les había dicho, ¿verdad? Bueno, por abertura y por posición. Por abertura. Por abertura la primera es agudo. ¿Qué quiere decir eso? Mide menos 90 grados. La otra es un ángulo recto. Así se llama, ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Mide exactamente 90 grados. Está otro que es el ángulo obtuso, el cual mide más de 90 menos de 180 grados. ¿Sí? Agudo, recto y obtuso. Los otros
3, que también es por su abertura, es llano, o también se llama colineal, el cual es un ángulo que mide 180 grados. Un ángulo llano mide 180 grados. El ángulo entrante, un ángulo entrante, que es un ángulo que mide más de 180 grados, pero menos 360 grados, ¿sí? Para que sepan. Y por último, el ángulo perigonal, que simple y sencillamente es un ángulo que mide 360 grados, o sea, da un giro completo, ¿sí? Entonces, esas son otras 6 definiciones que pueden llegar a preguntarles, que casi estoy seguro que vienen en el examen. Que es un ángulo agudo, me equivoqué, que es un ángulo agudo, que es un ángulo recto, o sea, cuánto mide, cómo es un ángulo, características más bien, de un ángulo obtuso, un ángulo llano, un ángulo entrante, un perigonal, que es ángulo, ¿sí? Cualquiera de esos puede venir en el examen, para que igual a manera de resumen lo escriban ustedes en su libreta. Bueno, déjenme pauso esto para borrar. Bueno, ahora vamos a ver por posición y tenemos el primero. Bueno, tenemos aquí un vértice. Llamamos que esta es la recta A, la recta C, y tenemos una recta aquí, la cual vamos a llamar recta B. Entonces, aquí se me forman dos ángulos, este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Se forma un ángulo y se forma otro. Cuando están así, estos ángulos se le llaman ángulos consecutivos o contiguos. ¿Y qué tienen como característica? Solamente que tienen un vértice en común. Tienen un vértice en común. Acuérdense que el vértice es lo que forma el ángulo. O sea, este ángulo se forma, el ángulo en rojo se forma por esta línea y por esta línea, ¿sí? Este ángulo se forma por esta línea, la B, y por esta línea C. Y cuando están uno contiguo a otro o consecutivo a otro, por eso se les llama así. Consecutivos o contiguos, comparten vértice, esa es la clave, comparten vértice. El otro se llama ángulos adyacentes. Adyacentes. ¿Sí? El cual está de esta forma, y a este lo llamamos recta A, recta B, y podríamos decir que este es recta C, entre comillas lo voy a poner. Ahorita voy a explicar por qué entre comillas. Bueno, sabemos que aquí se forma un ángulo y aquí se forma otro. Y probablemente algunos de ustedes digan, oye, pues es lo mismo. Si yo agarro y pongo aquí un vértice, pues es la misma explicación. Bueno, se parecen, pero lo único aquí que tienen en común es que pertenecen a una misma recta. ¿Qué significa eso? Pertenecen a esta misma recta. Entonces, aunque en teoría aquí parecen tres, realmente son dos. O sea que esta también es la recta A y esta es la recta B. Y se llaman adyacentes cuando están uno al lado del otro y pertenecen a la misma recta. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, el ángulo B se forma con esta línea y con esta línea. Y el ángulo en verde se forma con esta línea y con esta. Pero esta línea, al final de cuentas, es la misma. ¿Sí?
Entonces a esto se les llama ángulos adyacentes, cuando pertenecen a una misma recta. Acá pertenecen a un mismo vértice en los consecutivos o contiguos. O sea, esta línea recta no es la misma que esta. En cambio aquí sí. Y por último, está opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer dos líneas rectas así. Lo voy a borrar, ya salió muy feo. Vamos a suponer dos líneas rectas y tengo un vértice aquí en medio. Quiere decir que, por ejemplo, aquí se me forma un ángulo y ese ángulo, su opuesto por el vértice, o sea, aquí está el vértice, su opuesto es este de acá. Quiere decir que este ángulo es igual a este. Aquí se me forma un ángulo, su opuesto, o sea, el que está enfrente de él, es igual, de la misma magnitud. A lo mejor aquí porque hice la línea muy aquí se va a notar más. Cuando son opuestos por el vértice, significa que este ángulo, si se dan cuenta visualmente, es igual a este. Y si se dan cuenta visualmente, este ángulo tiene la misma abertura que este. A eso se refiere que son opuestos por el vértice. Bueno, pausa para borrar. Bueno, vamos a ver ahora las otras tres. Ya vimos tres, los contiguos, adyacentes y conjugados. Digo, contiguos, adyacentes y opuestos por vértice. Vamos a ver los otros tres que son complementarios, suplementarios y conjugados. Los complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. Los suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Y los conjugados son aquellos que suman 360 grados. ¿Que suman qué? Dos ángulos. Por ejemplo, aquí los estoy representando como el ángulo R, rojo, el color rojo, el ángulo V, el ángulo llamado verde. Eso quiere decir que sumados el ángulo R más el ángulo verde tienen que dar igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces los complementarios son igual a 90 grados. Los suplementarios son aquellos que suman 180. Eso quiere decir que el ángulo R más el ángulo verde suman 180. Y si se dan cuenta, 180 es un ángulo llano, como vimos hace rato. Los complementarios suman un ángulo de 90 grados, el cual es un ángulo recto. Y los conjugados son aquellos que suman 360 grados, que es un ángulo perigonal. ¿Sí? Entonces ahí están las 6 cuando son por posición. Ya vimos los anteriores que son cuando son por abertura. Y ahora sí ya vamos a entrar a los ejercicios. Recuerden, esta es solo introducción. Es parte de una de teoría. Complementario, suplementario, conjugado. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuánto miden los ángulos complementarios? O encuentra el ángulo complementario de tal ángulo, que es lo que va a seguir ahorita en ejercicios. Bueno, hasta aquí dejo este video y ahorita continuamos con los ejercicios, donde vamos a analizar ejercicios de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Bueno.